Wilber Varela, más conocido como Jabón, fue una gran personalidad dentro del mundo del Lampa colombiano. Aunque su nombre no llegó a tener el alcance de Pablo Escobar o de los hermanos Rodríguez Orejuela, ningún experto en narcotráfico podría negar que su influencia fue determinante para el crimen organizado del país. Siendo un hombre que respondía a la autoridad, se especializó en la seguridad y el sicariato, brindando servicio primero al Cartel de Cali y luego siendo la mano derecha de Orlando Henao Montoya, el primer líder del Cartel del Norte del Valle. Parecía llevar una vida de bajo perfil, sin levantar sospechas. Pero cuando fue él quien debió hacerse cargo del cartel, fue capaz de unirse a la guerrilla y huir de la DEA, convirtiéndose en uno de los 10 hombres más buscados del mundo. Esta es la historia de Wilber Alirio Varela Fajardo, alias Jabón. Bienvenidos a mi canal, gracias por estar aquí. Suscríbanse, únanse como miembros y comparta este contenido con sus amigos y familia para que esta comunidad crezca y podamos entender lo que sucede en la dinámica social, tomando como referencia los hechos históricos de nuestro país principalmente. Síganme en mis redes sociales, me encuentran como @lachilito en X, Instagram y Facebook, y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Sus inicios. Wilber Alirio Varela Fajardo nació el 6 de noviembre de 1957 en Roldanillo, en el Valle del Cauca. Roldanillo está ubicado aproximadamente a 149 kilómetros de Cali, la capital del departamento, en Colombia, por supuesto. Fue fundado el 20 de enero de 1576 por Francisco Redondo Ponce de León, quien le dio el nombre de Villa de Cáceres. En su economía sobresale en la agricultura, con cultivos como la caña de azúcar, plátano, maíz, café, hortalizas, la ganadería y el comercio. Wilber Varela era conocido como Jabón, apodo que llevaba por el famoso producto para lavar la ropa, Jabón Barrigón Varela. No obstante, su familia no tenía alguna relación con la empresa Varela S.A. Más allá de su fecha y lugar de nacimiento, de los primeros años de vida de Jabón se conoce muy poco. Fue hasta la década de los 90 que su figura comenzaría a tomar relevancia en el mundo del Lampa colombiano. En su juventud decía ser un sargento retirado de la Policía Nacional, por lo que también llevaba el apodo de El Cabo. Sin embargo, nunca se encontraron documentos oficiales que confirmaran este dato. Fue en aquella época cuando empezó a incursionar en el crimen organizado colombiano. Trabajó un corto periodo en los laboratorios de cocaína de Andrés López López, alias Florecita, apodo que el narco había ganado debido a la forma lujosa y refinada que tenía de vestirse. Años después, Jabón dio un gran salto en su carrera profesional cuando comenzó a trabajar con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, fundadores del Cartel de Cali. Junto a ellos se dedicó a los asuntos relativos a la seguridad y cobranza a través del sicariato. Hasta aquel entonces no parecía ser más que un simple elemento dentro de la gran estructura del crimen organizado. A pesar de esto, llegó a ser uno de los hombres más buscados por la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Además, el gobierno de ese país ofrecía por su captura una recompensa de $5 millones. La pregunta es, ¿cómo llegó a ser uno de los hombres más buscados del mundo? Su rol en el Cartel del Norte del Valle puede darnos algunas respuestas. El Cartel del Norte del Valle. Este cartel fue una organización dedicada al narcotráfico que llevaba este nombre por su localización, ya que operaba en el norte del Valle del Cauca.
El grupo criminal comenzó siendo una facción del Cartel de Cali y estuvo activo desde comienzos de los años 80 hasta el 2008. Recientemente he publicado un video hablando en detalle sobre el funcionamiento de esta organización, también acerca del Cartel de Cali, acerca de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Les dejaré los respectivos links en la caja de descripción. Su época de esplendor fue en la década del 90 y su crecimiento se vinculó a las situaciones que vivían los dos grandes grupos que manejaban el narcotráfico en el país, el Cártel de Medellín y el Cártel de Cali. El primer hecho significativo fue la muerte de Pablo Escobar en 1993 y el segundo, la captura de los hermanos Rodríguez Orejuela en 1995. Este último hecho dio lugar a que el Cartel del Norte del Valle pudiera independizarse totalmente de su antecesor. Una vez que el cartel pudo conformarse como una organización autónoma, quien tomó el rol de líder fue Orlando Henao Montoya, alias el hombre del overol, quien se había convertido en narcotraficante luego de haber trabajado como policía por algunos años. Sus conocimientos en el ámbito de la seguridad le habían dado algunas herramientas para poder desarrollarse con cautela dentro del crimen organizado. Astutamente, previo a la independencia del Cartel del Norte del Valle, logró mantener a su grupo entre las sombras, mientras la opinión pública se concentraba en las disputas sangrientas entre el Cártel de Cali y el de Medellín. Al margen de la mirada mediática, Henao Montoya sobornó a las autoridades y así logró mantenerse él y sus hombres en el anonimato. Una vez que se coronó líder, Wilber Varela se convirtió en su hombre de confianza y trabajó junto a él como jefe del ala sicarial del cartel. Pero un hecho cambiaría por completo la organización interna de esta banda criminal. En el año 1997, Henao tomó la decisión de entregarse a las autoridades a cambio de poder negociar su situación judicial con el Estado colombiano. En este punto, es necesario mencionar que desde 1980 corría en Colombia la Ley 27, la cual autorizaba la extradición de detenidos del país hacia Estados Unidos. En este contexto, Orlando Henao Montoya eligió negociar su encarcelamiento y así asegurar su permanencia en el territorio. Otros capos, como el propio Pablo Escobar, se resistieron rotunda y violentamente a las extradiciones. El 29 de septiembre de 1997, el hombre del overol fue recluido en la cárcel La Modelo de Bogotá, aunque esto no lo dejó fuera del negocio. Desde prisión siguió comandando su poderosa organización, tranquilo de que en las calles operaba su mano derecha, Wilber Varela. Cartel del Norte del Valle versus el Clan de los Herrera. Si bien para finales de los años 90 los grupos de los hermanos Rodríguez Orejuela y de Pablo Escobar estaban prácticamente extintos, es un hecho más que conocido que en el mundo del crimen organizado la paz nunca existe. Fue en aquella época cuando sobrevino un enfrentamiento entre el Cartel del Norte del Valle y el Clan Herrera. Esta banda funcionaba bajo el liderazgo de Pacho Herrera, quien anteriormente había sido cuarto al mando del Cartel de Cali. Pese a su gran poder, el 1 de septiembre de 1996, el capo, al igual que Henao Montoya, se entregó a la justicia colombiana, luego de estar prófugo por 16 meses. Desatada la guerra entre ambos bandos, la sangre empezaría a correr por las calles de Colombia. El 15 de marzo de 1998, sicarios presuntamente bajo las órdenes de Pacho Herrera, atacaron una caravana donde se movilizaba Wilber Varela, cerca del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. De esta manera, el ex jefe del Cartel de Cali le pegó a Henao Montoya donde más le dolía, en su mano derecha y hombre de confianza. Y aunque el ataque fue fuerte, no llegó a resultar letal. Jabón comenzó a recuperarse de sus heridas y apenas pudo, huyó de la clínica donde era atendido en Cali. Una vez que volvió a las calles, juró venganza. Pero para poder tomar mano en el asunto, necesitaba de la autorización de su jefe. En un principio, Henao Montoya se negó,
Pero al enterarse de que, al parecer, Pacho Herrera estaba colaborando con la DEA, confabuló su asesinato junto a Wilber. Para ese entonces, Herrera llevaba 2 años de prisión en Palmira, por lo que, si querían acabar con él, tenían que llevar adelante el crimen ahí mismo. A través de sus contactos, Wilber Varela y Henao Montoya enviaron a un sicario a la cárcel de máxima seguridad. El 5 de noviembre de 1998, el criminal ingresó al penal como visitante con una cédula que lo identificaba como Rafael Ángel Uribe Serna, de 32 años y oriundo de Putumayo. Logró pasar el detector de metales y los puestos de control sin ningún problema. Una vez allí, fue directo a uno de los pabellones, espacio en donde se estaba desarrollando un partido de fútbol. Pacho Herrera estaba en esa cancha, en pleno juego. Aquel día no hizo falta el silbato del árbitro para acabar el partido. Al llegar al lugar, el sicario saludó a Herrera a la distancia. Llegó a darle un abrazo, lo tomó por el cuello y le disparó 7 veces. Ante este inesperado ataque, los guardias de seguridad y los demás jugadores atacaron al asesino e intentaron auxiliar a Pacho. Pese a esto, el narcotraficante murió pocos minutos después de ingresar al Hospital San Vicente de Paúl tras ser trasladado desde prisión. En su declaración ante la fiscalía, el asesino afirmó que lo mató porque Pacho Herrera había amenazado con asesinar a su familia. Pero no hizo falta que pasara mucho tiempo hasta que las autoridades desestimaran aquel supuesto móvil. Lograron determinar que Uribe Serna había sido enviado por el Cartel del Norte del Valle en represalia por el atentado hacia Wilber Varela. Hubiera sido lógico pensar que luego de semejante despliegue de violencia, los asuntos entre ambos bandos estarían saldados. Pero aún quedaba sangre por correr. El dominó de muerte y destrucción todavía no había terminado. Días después, y por venganza, fue asesinado Orlando Henao Montoya, el cerebro detrás del crimen de Pacho Herrera. Luego de la muerte de Pacho, su error fue subestimar a su hermano José Manuel Herrera, alias el Inválido, quien también estaba recluido en la cárcel La Modelo. El 13 de noviembre de 1998, el hermano de la víctima asesinó al hombre del overol. De esta manera, el Cartel del Norte del Valle perdía a su máximo líder, aunque eso no significaba que se extinguiera su poder de acción dentro del país. Jabón al poder. Después de la muerte de Orlando Henao Montoya, el cartel se reorganizó alrededor de Wilber Varela. Si bien había sido la mano derecha del capo asesinado y además era un integrante de alta jerarquía desde los inicios, su ascenso se concretó en parte gracias al apoyo de Lorena Henao Montoya, la hermana del antiguo líder. En un principio las cosas fueron bien, pero con el correr del tiempo, el contexto del país comenzaría a carcomer la estructura interna del grupo de narcotraficantes. El hecho de que fuera posible la extradición a los Estados Unidos tiñó de paranoia al universo del crimen organizado colombiano. Varios líderes habían sido acusados por la potencia norteamericana y algunos hasta estaban contemplando la idea de realizar acuerdos. Bajo este clima de sospecha permanente, era imposible formar alianzas y asociaciones, aún dentro de un mismo cartel. Confiar se había vuelto más difícil, incluso más difícil que operar en la ilegalidad. Fue entonces cuando la organización comenzó a fracturarse y Jabón y sus aliados fueron desafiados por una facción interna liderada por Diego Montoya Sánchez, alias Don Diego, otro resonado integrante del Cartel del Norte del Valle. Las cosas empezaron a empeorar cuando uno de los principales aliados de Don Diego, Víctor Patiño Fomeque, alias El Químico, se reunió con agentes de la DEA para negociar su rendición. Según otras versiones, las cosas se dieron de una forma diferente. Patiño Fomeque, que primero habría sido detenido y extraditado a Estados Unidos, comenzó a colaborar con la DEA.
Las tensiones llegaron a un punto de quiebre cuando otro aliado de don Diego, Miguel Solano, comenzó a delatar a sus socios ante la DEA. Cuando Jabón se enteró, mandó a matar a Solano, quien fue ultimado, mientras salía de una discoteca cercana a la ciudad amurallada, Cartagena de Indias. Al parecer, don Diego, quien también había estado considerando entregarse, no sabía que Solano los estaba delatando y tomó represalias, comenzando una guerra a gran escala entre las facciones. Dejando atrás todo el pasado compartido, Wilber Varela formó los Rastrojos y don Diego los Machos. Esta división condujo a una disputa sangrienta cuando los líderes se enfrentaron a las alas militares de sus organizaciones. El conflicto se cobró un estimado de 1,000 vidas solamente entre 2003 y 2004 e incluso llegó a inspirar la serie de televisión El Cartel de los Sapos. El problema fue que esta guerra no quedó entre los límites del crimen organizado, sino que pronto llegó a afectar a la población civil. Este enfrentamiento escaló en violencia y peligrosidad cuando ambos bandos buscaron apoyo en guerrillas, lo que generó un manto de sangre que manchó a la población, a la gente inocente. Presuntamente don Diego, a través de los Machos, se alió con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, más conocida por su sigla FARC, mientras que Jabón y los Rastrojos se asociaron a los enemigos de la guerrilla, el grupo paramilitar conocido como las Autodefensas Unidas de Colombia, también llamadas AUC. La vinculación de Wilber Varela con este grupo hizo que intentaran participar en la desmovilización de las AUC entre 2004 y 2006, cambiando el nombre de los Rastrojos por el de Rondas Campesinas Populares. Este fue un intento de hacerse pasar por unidad paramilitar y así tomar ventaja de los beneficios ofrecidos por el gobierno a las autodefensas. A pesar de la encarnizada guerra entre estas dos facciones, el Cartel del Norte del Valle se consagró como uno de los grupos más poderosos dentro del narcotráfico, pero también como el exponente máximo de la barbarie. Durante años asolaron con violencia distintas regiones del país, estando marcados por la deslealtad de sus miembros, quienes no tuvieron reparos en traicionarse unos a otros ante la DEA con tal de salvar sus propios pellejos. Si bien los códigos de lealtad suelen caracterizar los lazos entre narcotraficantes de un mismo bando, ni los Rastrojos ni los Machos pudieron dar cuenta de esto, ni siquiera para resguardar sus futuros en el crimen de la organización. Pese a la guerra interna que libraron Jabón y don Diego, el Cartel del Norte del Valle logró consagrarse como uno de los más poderosos del país. Las operaciones del grupo establecieron una serie de rutas que aún hoy se utilizan especialmente con el uso de embarcaciones de pesca para traficar cargamentos de cocaína desde la costa pacífica de Colombia hasta México. En este punto es importante mencionar que Varela había entablado relaciones con distintos grupos criminales de México, principalmente con el Cartel de Juárez y el de los hermanos Beltrán Leiva. De hecho, se especula que fue gran amigo de Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos, narcotraficante conocido mundialmente por haber comenzado a traficar cocaína en vuelos comerciales. El poder e influencia del Cartel del Norte del Valle, bajo el mando de Varela, fue tal que para el año 2005 la DEA estimó que desde 1990 el cartel había exportado más de 500 toneladas de cocaína, lo que significa un valor superior a los $10,000 millones. Según estimaciones del FBI, el cartel fue, en su apogeo, responsable del 60% de la cocaína que llegaba a Estados Unidos. El fin. A partir del año 2004, Varela comenzó a esconderse en Venezuela, llevando el nombre falso de José Antonio Pérez Chacón. Algunas teorías atribuyen esta decisión a que supuestamente huía de los posibles ataques de alias Don Diego. Sin embargo, aquella época también coincidió con el momento en que la DEA ofrecía una recompensa de $5 millones por información que diera con su paradero. Más allá de que el gobierno de Estados Unidos tenía recursos puestos para su búsqueda,
Lo cierto es que lo que lo condujo al final de su vida fue aquella disputa interna que, aunque habían pasado los años, aún no terminaba. Si bien en el año 2007 las autoridades capturaron a don Diego, el sentimiento de victoria de Jabón fue breve. En enero de 2008, el cuerpo de Wilber Varela fue hallado junto con otro cadáver en una cabaña ubicada en el parador turístico Fresh Air, en el estado andino de Mérida, a unos 200 kilómetros de la frontera de su país natal, Colombia. Hay varias versiones relacionadas con los móviles del crimen. Una de ellas indican que el ataque habría sido ordenado por Luis Enrique Calle Serna, alias Comba, quien había tomado el lugar de don Diego luego de su detención. Otra versión asegura que había un posible conflicto amoroso entre Wilber Varela y Carlos Mario Aguilar, alias El Flaco o Rogelio, líder de la banda de sicarios La Unión Calatrava. Al intentar resolver sus diferencias, Varela habría citado a Aguilar en Venezuela para un acercamiento, con el resultado del asesinato del narcotraficante. Quien reportó a las autoridades los asesinatos fue Daniel Rosales, el dueño del hospedaje. Había sido la señora de la limpieza quien, al intentar realizar sus labores, descubrió la ventana abierta y desde allí vio los dos cuerpos desangrados en el suelo. Sus palabras fueron: botellas, sábanas e instrumentos de la cocina que estaban salpicados de sangre. Según las autoridades, las dos personas halladas muertas en la cabaña tenían varios impactos de bala de una pistola calibre 9 milímetros. Daniel dijo que al parecer los homicidas eran personas conocidas o allegadas a las víctimas que ingresaron con ellas y luego salieron del lugar en un vehículo Fiat Regata azul. Lo peculiar del caso fue que, en un principio, la sociedad colombiana pensó que la muerte del capo era solo una puesta en escena. Eso se debía a que, un año atrás, Varela había simulado o fingido su muerte, asesinando a un hombre con el que tenía un gran parecido físico. Sin embargo, pronto el director de la Oficina Nacional de Drogas corroboró la identidad de Wilber Varela como aquel que había aparecido muerto. Resultó que 32 de las características de las huellas dactilares del cuerpo se correspondían con la del narcotraficante. Conclusiones. La vida de Wilber Varela estuvo marcada por rivalidades y traiciones. Su desempeño criminal, caracterizado por haber transcurrido en las sombras, fue fundamental para la conformación del Cartel del Norte del Valle. Aquel perfil reacio a las apariciones públicas no garantizó su éxito, y la creación de los rastrojos no hizo más que enredarlo en el espiral de violencia que sostuvo hasta sus últimos años. Ya fuera por peleas entre carteles rivales como los Herrera o por la guerra interna desatada contra don Diego y los Machos, hoy Jabón es recordado como un hombre que terminó muriendo por disputas de poder, sin olvidar que a su paso regó con sangre y violencia las calles de su país. Se sabe que de su familia sobrevive una hermana radicada en Palmira. Su padre, para la fecha de su muerte, aún residía en una antigua finca en Roldanillo. De su primer matrimonio tuvo 2 hijos, entre ellos el menor Wilber Felipe Varela Camacho, conocido como Varelita, quien fue asesinado en el año 2009 cuando tenía 20 años. El joven fue atacado a las 6:40 de la tarde mientras conducía su Toyota Prado de placas CFP 992 de Cali. Motorizados le dispararon en varias oportunidades y lo persiguieron 2 cuadras, pues cuando comenzó la balacera, intentó ingresar en un conjunto residencial conocido como Canán. Hasta ahí llegaron los atacantes, quienes lo remataron dentro del vehículo. Según el periódico El Tiempo, en 2 oportunidades los pistoleros cayeron. En la segunda ocasión no pudieron encender de nuevo la moto y la dejaron abandonada en el sector de la curva del Caracol, en la salida a Armenia. Precisamente el joven se dirigía hacia la capital del Quindío, donde esperaba encontrarse con otras personas. Había llegado a Pereira a comienzos de año procedente de Bogotá, donde estudiaba economía. Al parecer, alias Jabón tuvo más hijos, pero no se sabe cuántos son.
Además, sostuvo una relación con la modelo Giovanna Guzmán, quien publicó un libro llamado La Bella y el Narco, contando su experiencia con alias Jabón. En la serie El Cartel y El Señor de los Cielos es interpretado por el actor colombiano Robinson Díaz, quien utiliza su personaje como Milton Jiménez alias El Cabo, el cual es basado en este narcotraficante, quien nunca muere en la serie, pero sí en la película. Fuera de Colombia y huyendo de la DEA, Varela se fue de este mundo buscando construir un imperio que nunca llegó a gobernar. Gracias por llegar hasta el final del video. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por su gran apoyo con el canal y especialmente quiero enviarle un saludo a las personas que se han hecho miembros del canal y con eso me han apoyado mucho más en la realización de estos videos que constantemente son desmonetizados o censurados por las diferentes plataformas. Le quiero agradecer en esta ocasión a Alejandro Mora por haber sido el primer miembro del canal. Muchas gracias y aquí les voy a estar publicando las personas que se han unido y también, por supuesto, gracias a todos por suscribirse, por sus comentarios, likes y por compartir el contenido. Los invito a seguirme en mis redes sociales, me encuentran como @lachilito en Instagram, X y en Facebook y en TikTok como @lachilito1. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.